buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Sean todos muy bienvenidos esta mañana, este día. Estamos pues contentos, agradecidos con el Señor que nos permite un año más tener este congreso, seminario para servidores con temas 100% de servicio. Esta vez es nuestro, o mejor dicho, este año es el sexto año que podemos hacer este evento. Se nos cruzaron 2 años de pandemia que no pudimos hacerlo, si no ya llevaríamos 8. Pero le damos muchas gracias a Dios porque podemos recibir palabra específica, directa para el servicio. Este es un congreso no solamente, o mejor dicho, no es local, exclusivo de nuestra iglesia, sino que aquí están pues muchos pastores, también con servidores de sus iglesias, los cuales les son muy bienvenidos todos. Les damos las gracias por haber venido, que Dios les bendiga. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, muchos de tan lejos, pero sabemos que esta es una inversión, ¿verdad? Y que este esfuerzo son buenos esfuerzos que uno hace, porque nos regresamos muy edificados, preparados, con un entendimiento más claro de lo que es el servicio, por qué no decirlo también exhortados, y de eso se trata. Entonces, gracias a todos. Reciban un saludo de nuestro pastor Chío Olivares, que él está enterado de nuestras actividades, de nuestros congresos, a todas las iglesias que vienen de casas de oración y otras iglesias que no son casa de oración y que están aquí presentes y que estamos trabajando juntos. Les agradecemos que hayan venido y este evento es parte del trabajo que nosotros estamos desarrollando con ustedes. Por eso es tan importante cuando les extendemos la invitación que puedan venir para que podamos acercarnos, platicar, conocernos más, presentarlos con los pastores y que ustedes conozcan a los hermanos pastores que están visitando sus congregaciones también. Este evento y el próximo que tendremos en el mes de octubre, que viene el pastor Chío Olivares con su esposa, son 2 eventos donde les pedimos que hagan su mejor esfuerzo para que puedan venir. Y repito, es parte de la labor, del trabajo, de las visitas que les hacemos, de la administración que les estamos dando. Los días lunes nos reunimos con pastores, con sus servidores, todos los lunes para dar enseñanzas. Y bueno, este evento es parte de todo eso. Gracias. Y también a los servidores que los acompañan y a nuestros servidores de esta congregación también muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar con mi tema el día de hoy. El tema yo lo he titulado ¿cuánto influye el carácter de un líder? ¿Cuánto influye el carácter de un líder? Todos los que estamos aquí estamos viendo a Dios, estamos en el ministerio, estamos desarrollando una función, un ministerio, una tarea que se nos ha encomendado en primer lugar de parte del Señor, pero también por parte de la iglesia, de la congregación a la cual pertenecemos. Es un honor. ¿Cuántos consideran eso? Que es un honor. Es un privilegio servir a Dios, ¿verdad que sí? Y como tal hay que entender el privilegio, hay que entender la responsabilidad dada por el Señor, porque a veces la gente cuando llega al servicio llega muy emocionada, muy contenta, da lo mejor de sí, pero algo sucede al pasar del tiempo. A veces son meses, a veces al pasar de los años la gente se desinfla, la gente pierde esa emoción, entiéndase la palabra emoción, ¿verdad? La gente pierde ese deseo, ese fervor por el servicio y comienzan a decaer o a cometer una serie de infracciones. Fíjense que mañana vamos a hablar, el tema que yo voy a hablar se va a tratar sobre la disciplina al servidor. Cómo disciplinar a un servidor, por qué disciplinar a un servidor, cómo manejar ese tema de la disciplina, que es bien importante. Es muy necesario porque a veces no sabemos y la balanza la inclinamos de un lado o de otro, ¿verdad? O no disciplinamos nada
o todo queremos disciplinar y castigar. Entonces va a ser un tema muy, muy importante, pero quiero hoy empezar hablando antes del carácter del servidor. ¿Cuánto influye el carácter de un líder? Acompáñenme al libro de Tito, capítulo 1, por favor. Tito, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Tito, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. La mayoría de ustedes tiene la versión 60. Y este texto se lee de la siguiente manera. Tito 1 del 7 al 9. Dice así: el obispo, vamos a extraer de este texto principios, ¿sí? Conforme vamos leyendo. No es un texto exclusivo para un obispo. ¿Quién era un obispo en la Biblia? Un supervisor de las iglesias. También cuando tú lees ancianos, pues prácticamente es un pastor también de una iglesia, hace la función pastoral. Pero como tanto el obispo como el anciano son servidores, entonces no podemos evadir los puntos que Pablo le está mencionando al obispo o al anciano, puesto que ellos, igual que nosotros, somos servidores. Y dice que el obispo o el servidor tiene a su cargo la obra de Dios. Fíjense, tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto, ¿cómo debe ser? Irreprensible, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y, me gusta esta parte, disciplinado. Versículo 9: debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Si ustedes se dan cuenta, todos los aspectos que menciona aquí el apóstol Pablo tienen que ver 100% con el carácter del servidor. Por eso es que Pablo habla de la arrogancia, la ira, la borrachera, la violencia, la codicia, y todas esas cosas tienen que ver con el carácter, con el comportamiento de la persona. En este caso, el comportamiento de un líder, de un pastor, de un servidor, de un anciano, de un obispo, de cada uno de nosotros. Ahora leamos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. También es un versículo que habla muy claro sobre el carácter. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. También el sabio de Proverbios está enfatizando la verdad o el principio del carácter. Ahora bien, el liderazgo, hermanos, en la iglesia es una responsabilidad que Dios le ha conferido tanto a hombres como a mujeres. Porque aquí habemos hombres, pero también hay mujeres que están al frente de áreas en su congregación. A lo mejor estás al frente del grupo de damas, a lo mejor estás al frente de los jóvenes, a lo mejor eres una consejera, una diaconisa en la congregación, o simplemente estás sirviendo en cualquier área de la iglesia. Entonces, el liderazgo no solamente o no es exclusivo del varón, también Dios ha depositado esa confianza en las mujeres. Sin embargo, el carácter puede tener un profundo impacto en el desarrollo de la iglesia. Aunque bien es cierto que todos contribuimos para que la iglesia se desarrolle, saben, nuestro carácter puede afectar ese desarrollo, puede perjudicar el desarrollo de la iglesia, puede frenarlo, ¿sí? Proverbios 29:2, solo anótelo, dice que cuando los justos gobiernan, aquí otra vez habla de liderazgo, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime, el pueblo llora. ¿Te das cuenta del contraste? O sea, cuando una persona, que aquí el Señor o el sabio de Proverbios habla
de dos clases de gobernante: el justo y el impío. Los dos son gobernantes. Entonces, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de espiritualidad en el gobernante, en el líder. Y lo que el sabio nos está diciendo es que cuando una persona o un líder o un servidor, un gobernante, no es espiritual, no es justo, se le pone, que se le pone al frente en un área, lo que va a suceder es que la iglesia va a sufrir, la iglesia va a gemir, la iglesia va a padecer, la iglesia va a ser afectada. ¿Por qué? Porque su forma de servir no es espiritual. Es el contraste de lo que estamos leyendo. La forma de servir va a ser, si no es espiritual, ¿cómo es? Pues es en la carne, ¿no? Y el Señor no quiere que la iglesia sea pastoreada en la carne, ni con nuestras emociones, porque el pueblo va a gemir, el pueblo va a sufrir, el pueblo va a llorar, el pueblo se va a quejar. A la iglesia no le va a ir bien. Así que es esencial recordar que el carácter de un líder en la iglesia influye de tal manera que también moldea el espíritu de la propia congregación. O sea, que la gente sí o sí va a tomar nuestra forma, la forma de cómo es su líder, ¿sí? Llámese el pastor o el anciano, el diácono o el que está al frente del área. Jesús dijo en Mateo 7:16 que por sus frutos los conoceréis, o por la forma de ser de la persona, por la forma de ser, en este caso del líder, del servidor, del pastor, lo vamos a conocer. Si somos líderes muy impetuosos, si somos líderes muy dados a la carne, si somos líderes muy dados a las emociones, toda nuestra gente va a ser así, ¿sí? Y nos vamos a dar a conocer de esa manera, ¿no? A veces vamos a ciertos lugares, me acuerdo que bueno, mejor no lo voy a decir, me quedo pensando, ¿verdad? Pero si no edifica, mejor no, ¿verdad? Pero al lugar que vayamos, ya la gente nos identifica, incluso hasta por iglesias, ¿no? Podemos ir a eventos, a congresos y dicen, los de Oaxaca, los de la Ciudad de México, los de Pachuca, los de Tecámac, de donde sean, ellos son así, ellos son así. Y cuando conoces al pastor o al líder te das cuenta que así son. Por eso es que como es el sacerdote, es el pueblo. Y sí influye, y sí le vamos dando forma a nuestra congregación, de acuerdo a cómo es el líder. Si el líder o el pastor es así muy recio, muy serio, muy así, la gente es igual, ¿no? Y aunque pueden entender los conceptos de que no debería de ser así, sin embargo, fíjense, el ejemplo por la imitación a veces es más fuerte que la información que tenemos, la información buena que podemos tener en nuestro corazón. Por eso es importante que entendamos muy bien cómo o cuánto influye el carácter del servidor, del líder, ya a nivel congregación. Así que un líder, a través de su carácter, puede cambiar también el comportamiento de una congregación. La Biblia, repito, dice que como es el sacerdote, es el pueblo. Si los servidores son orgullosos, pues vamos a tener a una iglesia orgullosa. Pero si los servidores son sencillos, pues vamos a tener a una iglesia sencilla. Ahora, no olvidemos que los líderes y los servidores no solamente somos llamados a ser ejemplos de la fe, que eso es así. También tenemos el llamado a ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Digan todos conducta y testimonio, ¿verdad? O sea, no solamente si yo tengo un pastor y yo voy a decir de mi pastor todo lo que para mí mi pastor es, ¿sí? Y no me debo de quedar corto en las dos áreas. Si yo digo que yo tengo un pastor que es conocedor de la palabra, que es un hombre espiritual, que es un hombre que entiende las doctrinas, que lo que tú quieras que tenga que ver con conocimiento, con enseñanza, está bien, pero al mismo tiempo yo debería opinar de mi pastor o de mi líder, que así como sabe eso, también es un hombre sencillo, es un hombre
noble, es una buena persona, tiene un buen trato, tiene un buen carácter, se dirige bien a las personas, atiende bien a la gente. O sea, es muy importante entender que lo que nosotros somos influye en la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 3, 1 Timoteo 3, versículos del 2 al 3, Pablo advierte que los líderes deben ser irreprochables. ¿Qué es irreprochable? Bueno, que no hay señalamientos graves en contra de ese servidor. Ahorita a ver si lo desglosamos. Pero también dice que deben ser maridos de una sola mujer, deben ser sobrios, deben ser prudentes, deben ser decorosos, hospitalarios, no dados al vino, no peleoneros, no codiciosos del dinero, deben ser amables, apacibles y no avaros. O sea, este es un estándar, hermano, que el apóstol Pablo está mencionando para todos los que servimos a Dios. Entonces, este estándar sí es alto, ¿verdad? La vara nos la puso alta. ¿Qué quiere decir? Que el servicio y el ministerio, hermanos, no son enchiladas, no son tlayudas, ¿verdad? El ministerio, hermano, no entiendas enchiladas, y aparte tienen su grado de dificultad hacer las enchiladas, ¿verdad? Pero es un dicho que dicen que enchiladas como que cualquiera las hace, pero no cualquiera las hace y les quedan buenas. Pero es un dicho para entender como si fuera algo sencillo, algo muy fácil, que cualquiera lo podría desarrollar. No, el ministerio no es eso, porque más allá de saber desarrollar lo que estamos haciendo, o sea, más allá de saber predicar, de tocar un instrumento, de cantar, de ser ujier, de ser líder de proyección, de ser líder de audio, de video, más allá de eso, los ojos de la gente están puestos en nosotros. O sea, ellos van a imitar nuestro comportamiento. Por eso es muy importante, hermanos, estamos hablando de comportamiento, de carácter. Debe haber reglamentos en la iglesia para que el servidor conozca sus demandas y de esa manera el servidor tome la decisión si va a servir o no va a servir en la iglesia. Por eso es importante que cada iglesia y en cada ministerio, hay ministerios que se exige un poquito más tener esos reglamentos bien fundamentados, bien claros, bien escritos, punto por punto, y que al final del reglamento aparezca el nombre del pastor, el nombre del líder y el nombre del servidor para que lo firme. Firmamos los tres de enterado y de estar de acuerdo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la vara es alta, porque la demanda es alta, porque no solamente en la iglesia se invita a gente a servir que sepa hacer esto o aquello. Estamos hablando aquí de algo más importante que eso, que es el carácter del servidor. Yo siempre digo en las clases de pastores, hermanos, cuando ustedes van a invitar a alguien en el servicio, lo primero que deben observar en esa persona es que tenga espíritu de servicio. No solamente que sepa moverle al instrumento o que sepa moverle acá o que sepa hacer, no, que tenga espíritu de servicio, porque esa persona que tiene espíritu de servicio siempre está dispuesto, va a hacer las cosas de buena manera, no se va a estar quejando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entiende que está sirviendo a Dios, entiende que está sirviendo a la iglesia, entiende que para eso el Señor lo ha llamado. Ahora, el avance de la iglesia entonces depende en un grado muy alto de los servidores. Sin embargo, cuando los servidores tienen un carácter deficiente, pueden llevar a la iglesia a un estancamiento espiritual. Cuando el líder o el servidor tiene un carácter malo, feo, deficiente, puede llevar a la iglesia a un estancamiento espiritual. Tito 1, versículos del 7 al 8 nos dice otra vez, es prácticamente el mismo texto que leímos ahora en Tito, nos dice otra vez que debe ser irreprensible como administrador de Dios. Somos administradores de Dios. El ministerio que tenemos, el don que tenemos, nos lo dieron ¿para qué? Para administrarlo, ¿verdad? Dice Pablo a Tito, debe ser irreprensible como administrador de Dios. No debe ser soberbio, no debe ser
iracundo, no debe ser amante de lo bueno, debe ser sobrio, debe ser justo, santo, noten esto, y dueño de sí mismo. Esta frase es espectacular, dueño de sí mismo. ¿Qué es una persona dueña de sí mismo? Que no nos vamos a dejar llevar ni por nuestras emociones, no nos vamos a dejar llevar por el enojo, por la ira, no nos vamos a dejar llevar por las circunstancias, sino como hoy lo vemos en los candidatos presidenciales, ¿verdad? Que se empiezan a decir de cosas, de repente uno ofende al otro y el otro, en lugar de mantener la sobriedad y la madurez o la buena presentación, no, se suelta y empiezan a ofender y hasta apodos se ponen y se dicen cosas horribles, porque no son dueños de sí mismos. O sea, ellos deberían tener más claro que como líderes políticos o candidatos presidenciales o a cualquier gubernatura, ellos están representando a un país, a una sociedad, a una nación que van a gobernar y que nosotros queremos que nos gobiernen de cierta manera. Es lo mismo en la iglesia. En la iglesia no podemos darnos el lujo de dejarnos desbordar por el enojo, por las emociones, ¿verdad? Por el maltrato y decir, perdón, pastor, es que sí, es que yo soy de mecha corta, es que si usted hubiera oído lo que me dijo y cómo me contestó, entonces le hice valer mi autoridad. No, esas cosas en el servidor no valen, hermanos. Porque así como el agua que se estanca huele mal y crea infecciones, pues de la misma manera la iglesia que se estanca se enferma espiritualmente. Y una iglesia se va a enfermar y se va a estancar espiritualmente cuando el líder es dominado por sus emociones, cuando no es sobrio, cuando no es dueño de sí mismo. Hasta el sabio de Eclesiastés lo creía así, en Eclesiastés 10, versículo 1, anótenlo, Eclesiastés 10, versículo 1, y después les voy a leer el versículo 3, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Escucharon? Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Versículo 3. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. ¿De qué está hablando el sabio aquí de Eclesiastés? Del carácter, otra vez del carácter. Por eso es tan importante que los servidores estén sanos en su carácter. ¿Para qué? Para que no apesten la iglesia. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero así es. Y lo acaba de decir el sabio de Eclesiastés. Es como las moscas muertas que apestan un frasco de perfume. Y un líder, un servidor que no tiene un carácter saludable, un servidor que ofende a la gente, un servidor que es injusto, un servidor que le habla mal a la gente, que les truena los dedos, que los ve con ojos así de autoridad, de que yo aquí soy tu líder, esas personas apestan la congregación, hacen que huela mal la iglesia. Y por eso la gente vitupera el nombre de Cristo, porque creen que así es el evangelio, creen que así es Cristo, cuando Cristo era un hombre de toda autoridad, pero era un hombre tan prudente, tan sabio, tan sobrio, tan dueño de sí mismo, hermano, que él trataba a la gente con un amor incomparable, con una misericordia extraordinaria. Él era un hombre tan compasivo que por eso se enardecían los enemigos, porque ellos se comparaban con Jesús y hasta la gente decía, no hay comparación. Este habla como quien tiene autoridad, no como ellos que nos tratan mal, que son hipócritas, porque hasta Jesús se los dijo, lo que ellos hablan está muy bien, está del número uno, pero no viven lo que predican, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque son sepulcros hasta puercos ya les estoy diciendo. Pero que conste que me trabé, ¿eh? Dijo, son sepulcros blanqueados nada más, ¿no? Que son nubes sin agua, no contienen vida, no, realmente no son lo que representan para el pueblo. Esos hombres apestaban la religión realmente, hicieron
la gente no quería ser como ellos. La gente llevaba su holocausto, su ofrenda a Dios porque amaban a Dios, porque querían darle algo a Dios, porque entendían que Dios lo había demandado, lo había pedido, que eso bendecía a la iglesia, un montón de verdades y de principios que hay detrás del sacrificio que la gente llevaba, pero ya hasta miedo les daba entregarle a las autoridades el animalito, porque le decían, viene defectuoso, y no venía defectuoso. No, viene defectuoso y no te lo podemos recibir. ¿Y qué hago? Quiero ofrecerle sacrificio a Dios. Aquí nosotros tenemos animales sin defecto. Y se los vendían más caros de lo que realmente costaba. El tipo de cambio era 2-3 veces mayor de lo justo. Por eso Jesús, cuando entró al templo, volcó la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Estos hombres hacían apestar el lugar. Su carácter era odioso, era repugnante, era repulsivo, hermanos. De verdad, daban asco este tipo de líderes. Es muy fuerte, hermano, pero Dios nos habla así porque dice 1 Timoteo 3:16 que todo lo que está ahí es para nuestra enseñanza, es para que aprendamos. Y uno a veces aprende más de los malos ejemplos, ¿verdad? Y bueno, aprendamos de todo. Y entendamos que nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos sirviendo a Dios, no para apestar la iglesia, sino para que la iglesia sea un lugar agradable, un lugar digno donde la presencia de Dios repose y se mueva entre nosotros, donde la gente se sienta a gusto, contenta con el liderazgo, con el sacerdocio que estamos desarrollando para ellos. Esa es nuestra labor. Por eso influye el carácter en el servidor. Sí, y muchísimo, ¿verdad? Y es que los líderes, hermanos, de las iglesias, tenemos eso, una influencia muy significativa sobre las personas. Y nuestro carácter puede determinar el fracaso o el bienestar de la congregación. Santiago capítulo 3, versículo 1, anoten, Santiago 3, versículo 1, advierte lo siguiente, dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No se anoten al servicio, no quieran ser pastores, no quieran ser diáconos, no quieran ser líderes, no quieran estar al frente de un área, porque muchos, digo, de fondo tal vez Santiago lo que está diciendo pues es que quieren el lugar, quieren la posición, quieren ser vistos, quieren mandar, quieren dirigir, quieren que la gente les traiga el regalito, que les haga honores, un montón de cosas. Dice Santiago, es que deben saber que van a recibir mayor condenación. Entonces, si tú como pastor, nosotros como líderes, estamos viendo que hay gente dentro de nuestra iglesia que sus aspiraciones al servicio no son esas, no son espirituales, no son saludables, mejor no los reciban. Mejor díganle, vamos a orar un tiempo y espérate tantito, creo que no es el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación. Entonces, hasta cierto punto es una protección que le damos al servidor que quiere servir, pero que nosotros vemos que ese servidor tiene problemas en su carácter, tiene problemas en su conducta, tiene problemas en su forma de ser, de dirigirse a las personas, de tratar los asuntos. Mejor vamos a esperarnos. Ahora, lo que Dios nos quiere enseñar en estos días es que gobernar nuestro espíritu o gobernar nuestro carácter es mucho más importante que la excelencia en que podemos desarrollar nuestro ministerio. Qué importante lo que acabo de decir. Gobernar nuestro carácter es mucho más importante que la excelencia en que podemos desarrollar nuestro ministerio. Muy pocos líderes hoy en día aprecian el valor del carácter. Muy pocos líderes. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma en que viven. Así de fácil. Hoy en día lo profesional se ha vuelto lo más trascendental en muchas iglesias. ¿Lo has notado? Lo profesional se ha vuelto en lo más importante, en el número 1 de muchas congregaciones. Incluso puede que tengas un carácter horrible, pero si eres bueno en lo que haces, tienes un lugar asegurado. Eso es lo que pasa en muchos lugares y no queremos que nos pase a nosotros. ¿Sí?
Pero Dios piensa diferente, muy diferente, porque Dios le da un valor mucho mayor al carácter que al talento. Dios le da un valor mucho mayor al carácter que al don, que a tu habilidad. Ahora que nosotros estamos dando un curso para nuevos diáconos en la congregación, que creo que son 7 más o menos, no recuerdo bien el número. Antes de invitarlos al diaconado, tuvimos una junta, los pastores y los ancianos conmigo, y dijimos, bueno, pues la Biblia dice que lo primero que tenemos que observar en ellos, como en la iglesia de los Hechos, es que deberían de ser de buen testimonio. Entonces, ustedes, yo les dije, son los que se envuelven más entre la congregación que yo, porque siempre están en el patio, siempre están en la iglesia, están aconsejando, ustedes conocen más a los servidores, así que ayúdenme por favor, y ustedes díganme quiénes, a su parecer, de acuerdo a su madurez, a estos principios bíblicos, quiénes podrían ser candidatos para este ministerio del diaconado. Y llegamos a un consenso, pero tuvimos que escoger. Dijimos, estos sí y estos no. Los que dijimos estos no, ni saben que estaban en la lista, ¿verdad? Ni van a saber. Pero simplemente no están. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios le da un valor mucho mayor al carácter que a la habilidad o al talento. Ese es un principio elementalísimo, hermanos, para la elección de servidores. El diccionario define el carácter como el conjunto de rasgos o cualidades propias o la manera de pensar y actuar de una persona. Es la cualidad moral que refleja esa persona. Eso es carácter, es la cualidad moral que refleja esa persona. Eso es lo que nos distingue entonces de los demás. Me refiero a los servidores, que nuestro carácter. Por ejemplo, cuando le decimos corrupto a un político, estamos definiendo ¿qué? Su carácter, como una persona que es deshonesta. Cuando le decimos adúltero a un hombre que engaña a su esposa, estamos definiendo su carácter como una persona que inmoral, correcto. Eso es exactamente lo que tenemos que cuidar los que servimos a Dios, que nuestro carácter, porque así es como la iglesia nos va a identificar, por nuestro carácter. Moisés fue llamado el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué fue definido así? Por su carácter, hermanos. Ahora, él era un hombre letrado, sí. Él era el hijo de la hija de Faraón. Él era un próximo a ser gobernante principal, si no es que el principal de la tierra de Egipcia. Él fue instruido en los estudios, en los estudios, en todo lo académico relacionado a Egipto, ¿no? Que era la mayor inteligencia de aquella época. Pero Dios no lo menciona con esos títulos. Me acordé de Pablo, ¿no? Que dijo, ahora todos esos títulos los tengo por estiércol, por basura. La Biblia menciona a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Así fue definido por su carácter. David fue llamado el dulce cantor de Israel. Dulce. O sea, la gente lo que veía en él era eso, era una dulzura en su corazón, era una dulzura en su forma de ministrar. Y por supuesto, aunque era un rey y aunque era el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, era un hombre con un carácter. La Biblia dice que era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No sé si eso te dice algo. ¿Te das cuenta cómo es definido ese hombre? Santiago y Juan eran llamados los hijos del trueno. Los hijos del trueno, por su carácter descontrolado, hasta querían incendiar a los samaritanos, ¿se acuerdan? Oye, Señor Jesús, que ya vimos que andan unos allá, samaritanos, haciendo esto y en tu nombre, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los queme? Oh, los apóstoles, hijos del trueno. Aquí a lo mejor hay un hijo del
trueno también, el truenito. Puede que sí, pero la pregunta es, ¿a ti cómo te define la gente de la iglesia? ¿Te has preguntado? O a lo mejor ya hasta lo sabes, a lo mejor a ti te definen como el mala onda. Ahí viene el líder, el mala onda, o el diácono, el mala onda. Ahí está el buena onda y el mala onda. Ahí viene el inflexible. Ahí viene el aguas, ya llegó el perfeccionista. Aguas, ya llegó el odioso, ¿verdad? ¿Cómo te define la gente? Qué feo que digan, ahí viene el doble cara, que en la iglesia es de una manera y afuera es de otra manera. Y qué feo es que te definan, ya llegó el impuntual. Ya llegó el impuntual. ¿Por qué te definen así? Porque así eres. Porque eso reflejas, eso es lo que ven en tu carácter. ¿Te das cuenta cuánto influye el carácter de un servidor en la iglesia? Muchísimo, hermanos, muchísimo. Ahora, las buenas cualidades morales es lo que menos aprecia el mundo, pero en la iglesia debe ser todo lo contrario, es lo que más se debe apreciar, sobre todo en los servidores. Por ejemplo, Lucas escribió de Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 24. Lucas se refiere a Bernabé y dice que era un varón bueno. No vamos a leer todo el versículo, pero era un varón ¿cómo? Bueno. ¿Y qué significa bueno? ¿Buena onda? ¿Que era bueno en su ministerio, en lo que hacía? No se refiere a eso, estamos hablando de carácter. Bueno significa fructífero, significa hacedor del bien y significa generoso. Fructífero, hacedor del bien y generoso. O sea, la sociedad del primer siglo definía a Bernabé como un hombre de carácter muy cristiano, como un hombre que era verdadero. Era un servidor, pero un hombre genuino, era un hombre íntegro, era un servidor transparente, era un hombre generoso, era un hombre que se daba a la obra de Dios. Era un hombre, hermanos, que era imperfecto como nosotros, que tenía defectos como tú y yo los tenemos, pero no era conocido por eso. Él era conocido como un hombre bueno, como un hombre que daba fruto en su ministerio, como un hombre, fíjate, un servidor que es fructífero es un servidor confiable, no solo para el pastor, para la propia congregación. Porque se ven los frutos, porque la gente lo reconoce, la gente se da cuenta. O sea, este hombre Bernabé era un servidor de mucho valor. Y eso es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Servidores, hombres y mujeres, que la iglesia hablen bien de ellos. Que los servidores, hermanos, no anden de boca en boca de la gente, porque eso suele pasar en las iglesias. Que la gente más bien los admire, que la gente más bien se alegre cuando los vea llegar, que la gente se sienta contenta de que ahí está el líder al cual pueden acercarse a él y platicar y pedir que oren, y que saben que ese líder los va a escuchar con paciencia, los va a recibir, no se va a negar, ahí va a estar para ustedes. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. ¿Te estás dando cuenta que la gente te va a admirar más por tu carácter que por tu don? ¿Verdad que sí? Más por tu forma de servir a Dios y de servirle a ellos que por lo bueno que eres en lo que haces. A Jesús lo admiraban más por su carácter amoroso que por los milagros que hacía. A la adúltera que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿cómo la trató Jesús? La trató con amor, la trató con misericordia, mientras que los fariseos la trataban con desprecio. Ellos ya tenían la piedra en la mano, ellos ya estaban nomás esperando, pues, ellos hubieran querido apedrear a Jesús y a ella juntos, ¿no? Por eso lo cuestionaron. Y el Señor Jesús, rápido, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
carácter, ¿te das cuenta? Misericordioso, amable, amoroso, bueno, como Bernabé. Los otros eran todo lo contrario. Al hombre de la mano seca le dijo que valía más que una oveja. No sé si se acuerdan de esa historia. Pero los fariseos se enojaban porque lo sanó en el día de reposo. Oigan, señores, este hombre vale más que una de sus ovejas, y sin embargo, si una de sus ovejas cae en un hoyo en día de reposo, ustedes son tan de doble moral que aunque sea de día de reposo, ustedes van a sacar su oveja porque eso representa su fuente de ganancia. Y este hombre que está enfermo de su manita seca necesita un milagro. ¿Cómo es posible que ustedes piensen, se comporten o prohíban o quieran evitar hacer el bien a una persona que necesita recibir el bien? A la mujer que llevaba 17 años encorvada le dijo: tú vales más que un buey, vales más que un asno. Pero los fariseos otra vez se enojaron por haberla sanado en día de reposo. A María Magdalena le sacó 7 demonios y la aceptó en su equipo de ministerio. ¿Se acuerdan que ella, junto con Juana y otras mujeres, ellas aportaban de su economía para el ministerio de Jesús y de los apóstoles? Y el Señor Jesús lo permitió. Mientras al mismo tiempo Simón el fariseo la veía con menosprecio por quién había sido. La gente dice que ella fue una prostituta. La Biblia no dice si fue una prostituta o no. Pero Simón dijo: si él supiera, Jesús, quién es la clase de mujer que está haciendo eso, no se dejaría servir como se está dejando servir. Pero otra vez vemos al Señor Jesús sirviendo con un carácter, ¿cómo decir? Un carácter conforme al servidor de Dios, conforme al servidor de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que entonces resaltó entre Jesús y los fariseos? El carácter. El carácter, más que los milagros, el carácter. En el ministerio lo que menos debe resaltar son tus dones. En el ministerio lo que menos debe resaltar son tus habilidades. En el ministerio lo que debe resaltar es tu forma de ser. En el ministerio lo que debe resaltar es tu manera de comportarte, tu forma de dirigirte a las personas. En el ministerio lo que debe resaltar más que tu don son tus actitudes, ¿sabes? Hasta tus gestos. Porque hasta nuestros gestos comunican algo, ¿no? Pueden comunicar enojo, pueden comunicar indiferencia, pueden comunicar dureza, pueden comunicar injusticia, muchas cosas. En el ministerio, en el servicio, vale más o deben resaltar más tus ademanes que tus dones, que tus gestos. El carácter es lo que realmente la gente debe ver y es donde ellos son bendecidos. Ahora, ¿por qué interesa tanto el carácter? Porque el carácter es lo único que refleja la estatura espiritual del servidor. Por eso importa tanto el carácter, repito, porque el carácter es lo único que refleja la estatura espiritual del servidor. Y no es que hablas en otras lenguas, no es que veas visiones, no es que profetices. La gente dice: wow, este hombre o esta mujer ha de ser tan espiritual que profetiza. Que oiganlo cómo habla en lenguas, oigan que las visiones que tienen. No es cierto. En aquel día muchos le dirán al Señor: Señor, en tu nombre había poder para echar fuera demonios, había poder en las vidas de ellos para orar por los enfermos y sanaran, había poder en ellos, profetizaban, el Espíritu Santo descendía y hablaba. Y el Señor les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad, hacedores, carácter, vida, testimonio. No los conozco, no los reconozco a ustedes, mejor dicho. Entonces, el carácter es importante porque es lo que refleja la estatura espiritual del servidor, no el don. Te pregunto, ¿cuánto mides en tu carácter? ¿Cuánto mides? No en tu habilidad, porque del 1 al 10 me vas a decir: yo estudié en tal universidad, yo salí del conservatorio, yo tengo una licenciatura, entonces yo del 1 al 10 tengo el 10. Bueno, está bien,
como las focas, ¿verdad? Así. Felicidades, bien por ti, bien por ti. Pero en tu carácter, ¿cuánto mides? A lo mejor tú podrás decir, no, yo mido como 2 metros, ¿sí? Pero pregúntale al pastor o pregúntale a la gente de la iglesia qué estatura te ven, porque ellos te ven. A lo mejor dicen, 2 metros, pastor, no, 2 centímetros. Mide 2 milímetros. ¿Cuántas veces Jesús se tuvo que quedar callado ante los sacerdotes? Ante los ataques. ¿Cuántas veces? Fue el cordero que no abrió su boca. ¿Y tú también te quedas callado o eres un alegador de primer nivel? No, es que hay que aclarar. Hay que aclarar. Pues sí, hay que aclarar, pero mira ya cómo lo estás queriendo aclarar. Tranquilo, brother. No. No me digas tranquilo, estoy tranquilo. Uy, sí se nota. Así hubo una situación esta semana con un pastor, hace 2 semanas creo, con un pastor, y un puntito por ahí, y le escribí algo y no me contestó, porque se enojó. Y le escribí al otro día y le dije, no te enojes. Y me dice, no, yo ya fui tratado en eso. Sí, se nota. Se nota. Carácter. A Jesús lo abofetearon, lo injuriaron, lo escupieron, lo insultaron, lo ofendieron, quisieron denigrarlo. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Tú cómo reaccionas cuando alguien de la iglesia te ofende? No sabe, le dices, no sabes con quién te estás metiendo. Órale. ¿Sabes que hay servidores que hasta a golpes se agarran? Ahí se admiran. Aquí ya nos pasó, y no una vez, varias veces. He tenido que entrar yo a hacerle el paro porque no es cierto. Pero hasta se golpean físicamente, de veras. Contra Moisés, sus propios hermanos biológicos, Aarón y María, murmuraron contra él y contra su esposa porque era negrita la mujer. ¿Sabían? Era negrita. Claro que de fondo yo creo que había más bien celo, envidia, porque decían que nada más Dios puede hablarnos por Moisés, también nos habla Dios a nosotros. Pues dieron de pretexto, ¿verdad? La esposa negrita. ¿Cómo reaccionas tú cuando te critican a ti, o a los pastores cuando hablan de nuestra esposa? Aquí estaban hablando de la esposa de Moisés. No, hay pastores que dicen, no, yo lo corro. No, tranquilo. Cuando hablan de tus hijos, todo el tiempo están hablando de nuestros hijos. Eso es lo que hizo Moisés, hasta intercedió por ellos. Le pidió a Dios que tuviera misericordia, que el Señor le dijo, hazte a un lado, ahorita los voy a fulminar. Y dijo el Señor, no, por favor, ten misericordia, dijo Moisés. Mira, un bebé hace berrinches, un bebé se tira al piso, un bebé avienta las cosas, un bebé llora. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Pues sí, porque es un bebé. Y ese es el carácter propio de un bebé. ¿Entendieron? Bueno, clarito. Y cuña. Muchos en lugar de traer termo traen mamila. Y traen pañal. Traen chupón. Son los cocolizos de la iglesia, ¿verdad? Entonces la forma en que reaccionamos habla mucho, ¿sabes de qué? De nuestro nivel. De nuestro nivel. De verdad, hermanos. ¿Cómo actúas cuando el pastor te llama la atención, servidor? Aquí yo tengo como 2 servidores que cuando yo les llamo la atención me dejan de hablar como 2 semanas. Y ya a la 3ª semana me mandan un mensaje y me dicen, amado pastor. Digo, ya se le pasó, bueno,
toleramos porque está creciendo, está madurando. O sea, yo me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta y aguantamos. Hay que aguantar, pastores, amén. Dijeron amén los servidores y los... Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo actúas, servidor, cuando te disciplinan? Mañana vamos a hablar de la disciplina. ¿Cómo respondes cuando te piden cuentas de tu área, servidor? ¿Que ya me perdió la confianza, pastor? Pues no, pero pues tienes que rendir cuentas. O sea, tu avance, hermano, o tu retroceso depende mucho de tu madurez como servidor. ¿Sí? Mira, no es lo que sabes de la Biblia, no es tu diploma del instituto, no es tu gran coeficiente, no es que tienes los 9 dones del Espíritu, que no los tienes, por supuesto, es una exageración. Tu carácter es lo que más importa en la obra de Dios, tu carácter. Lucas, por ejemplo, escribió de Jesús lo siguiente, en Lucas 2:52. Dice, Jesús crecía. ¿En qué crecía? Sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando Lucas dice que Jesús crecía en estatura, no habla de centímetros físicos. Si ustedes hacen un exégesis del texto lo van a descubrir. Habla de centímetros en carácter. Él crecía en la aceptación del pueblo. Él crecía en una gracia que Dios le había dado, que la gente, aunque era menor de edad o era un adolescente, la gente le gustaba oírlo y aceptaba lo que él decía o hablaba. Entonces, como servidor debes crecer en 3 aspectos. Número 1, en sabiduría, que se refiere al conocimiento. Número 1, sabiduría, que se refiere al conocimiento. Todos los servidores debemos crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, sobre todo los que enseñan, los que predican, los que dan clases a los niños, los diáconos, los ancianos y los ministros de alabanza. Número 2, debes crecer en gracia. Crecer en gracia se refiere al don. También puedes estudiarlo en tu exégesis. Se refiere al don, o sea, debemos mejorar nuestra forma de ministrar. Y número 3, que es donde me quiero enfocar, unos pocos minutos, debes crecer en estatura. El original explica que este crecimiento era en el carácter de Jesús, en la aceptación del pueblo hacia Jesús por la forma de ser de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra forma de hablarle a las personas debe ser madura, que nuestra manera de relacionarnos con la gente debe ser correcta, que nuestra forma de afrontar los problemas deben ser con sabiduría. O sea, debemos actuar ante los ataques, las adversidades, las situaciones, los problemas, esto, lo otro, ¿cómo? Con madurez. Y eso tiene que ver con el carácter. Jesús, hermanos, fue un niño normal, ¿sabías eso? Sí, ¿verdad? Con actitudes de niño normal, porque él fue hombre también, Cuando él tenía 5 años, 6 años, a lo mejor era como yo, que le gustaban los carritos. Y a mi hijo Pablito le heredé eso, los carritos, quiere puro Hot Wheel, nomás que hoy ya quiere los de colección y pues le digo, tranquilo, ¿verdad? Entonces él era un niño y le gustaban las cosas como de niño, pero conforme iba creciendo, también su carácter iba madurando. La misma Biblia dice que por cuanto Jesús padeció, aprendió la obediencia. Y la obediencia es parte del carácter de una persona. Porque una persona que no sabe obedecer las instrucciones, una persona que no sabe obedecer cuando se le pide o se le dice que haga algo, es una persona inmadura, es una persona con un carácter pues malo, defectuoso, se me fue la palabra que iba, deficiente. Es una persona que su carácter no le ayuda, porque se enoja, se espina y luego se pone al brinco, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué yo si eso le corresponde a tal área?
Entonces necesitamos aprender la obediencia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo dice lo siguiente: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en su forma de pensar, en el modo de pensar. Otra vez, no sean niños en la manera de pensar, sean niños en cuanto a la malicia. Más bien sean maduros en su forma de pensar. O sea, Pablo está hablándoles a los corintios de carácter. Pero ¿por qué esta preocupación de Pablo? En nuestro caso, por la sencilla razón de que somos líderes y servidores que vamos al frente de la iglesia. Esa es la preocupación, hermanos. En la iglesia hay muchos niños, hay mucha gente inmadura. Pero ¿qué pasa si nosotros los líderes también actuamos como niños? Pues va a salir volando todo. Todos nos vamos a agarrar a biberonazos, todos a pañalazos. ¿A poco no? Porque todos somos niños. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la que a ti y a mí nos exige el Señor o el ministerio madurez, crecimiento, porque somos los que se supone que tenemos que ayudar a la gente a dejar de ser niños. Como tú con tus hijos, tú ya cuando ellos nacieron, pues tú ya eras maduro, ya tenías cierta edad, ya sabes caminar, ya sabes hablar, y tú le enseñas a tu hijo a caminar, tú le enseñas a tu hijo a hablar, después tú le enseñas la educación a tus hijos, tú le enseñas la moral a tus hijos, tú le enseñas muchas cosas buenas a tus hijos, porque ellos no tienen la capacidad de saberlas porque son niños, pero tú ya no eres un niño. El líder que está sirviendo al Señor no debe ser un niño, no debe estar en pañales. Por eso el Señor dijo: no pongan a un neófito al frente. Ese es otro principio. Y neófito no significa ignorante, significa una nueva persona que tiene poco tiempo en el evangelio, que tiene poca experiencia. No pongas, ¿por qué? Porque es niño, porque es inmaduro, porque la va a regar, porque va a hacer cosas en su propia naturaleza de niño y va a afectar a las personas, va a estancar la iglesia, te va a dar más problemas que beneficios. Pero tiene un don, pero tiene una habilidad. Ok, fórmalo. Yo hablo con muchos líderes aquí de la iglesia y se me acercan y me dice: pastor, es que fíjese que es que es muy difícil tratar con esta persona porque es así y es así y es así. Y le digo: ¿y tú para qué crees que estás en ese lugar en el que estás? ¿Para qué? No, ¿cómo que para qué? Para formarlos. Tú estás ahí para enseñarlos. O sea, Dios te puso ahí, Dios se supone que un nivel, una capacidad, una espiritualidad mayor. ¿Para qué? Para ayudarlos, para tomarlos de la mano y decirle: mire, hermano, eso no es así, la Biblia dice que debe ser así. Ten cuidado si sigues manejando las situaciones de esa manera, porque vas a tener problemas, porque se te va a descomponer la situación, porque la gente en lugar de quererte te va a odiar, porque la gente en lugar de reconocerte no se te va a querer acercar, te va a tener miedo. Para eso estamos. Se supone que hemos madurado más que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que crezcamos más que la congregación en madurez nosotros, porque somos de alguna manera sus entrenadores, los que vamos delante de ellos. Ahora, un servidor y un líder también necesita una preparación en su carácter. Pablo, por ejemplo, tuvo que trabajar por lo menos 3 años con su carácter en Arabia antes de empezar su servicio a Dios. Pablo era un hombre de duro carácter, era un hombre orgulloso, jactancioso, violento, inflexible, perfeccionista, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de un tiempo, él mismo se describe como siervo de Cristo. Ya ahora se describe como prisionero de Cristo. Qué contraste, ¿no? Él ahora habla de sí como el menor de los apóstoles. No se presenta en muchas ocasiones donde él es muy cuidadoso, él es muy maduro, y en algunos lugares no se presenta como apóstol, sino que se presenta como misionero. Y en otra de sus cartas se habla de sí mismo, se presenta como un hombre débil. ¿Qué notas en este cambio de concepto de él mismo hacia él mismo? Madurez.
en su carácter. Los títulos que hoy escuchamos en la iglesia son director de esto, director de aquello, líder principal, doctor, licenciado, capitán de equipo, mentor, jefe de área. O sea, ¿te das cuenta? Puro acá, ¿verdad? Jefe de área, líder de área, mentor, capitán, licenciado, doctor, líder principal, director, etcétera, etcétera, etcétera. Qué contraste con lo que Pablo acaba de hablar de él mismo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso te diéramos el nombramiento de prisionero de Cristo? Oye, hermano, ¿podrías rápido llamarle al prisionero de Cristo, Miguel, que venga, le quiero decir algo? Y que el otro vaya y le diga: hey, prisionero, te habla el pastor. Ay, dice, eso cala, ¿no? ¿O qué pasaría si dijéramos: les presento al menor de todos? Ya me menospreció el pastor. Me menospreció. ¿Cómo que el menor? No, si yo lo que hago vale en la iglesia, yo no soy el menor. O el siervo inútil, les presento al siervo inútil que estará al frente de esta área. Ahora nosotros vamos a tener una ordenación y presentación en las próximas semanas de 2 pastores conmigo en la congregación y un cuerpo de ancianos. Y aquí deben de andar. Y voy a decir: les presento a los siervos inútiles, al menor de todos, a los prisioneros de Cristo, ¿verdad? Jesús Zavala, Francisco Abad, Miguel Campos, Morales, Ángel Robles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos se ofenderían, ¿no? Por eso solamente evidenciaría algo: la falta de carácter que hay en ese servidor. Porque el título es lo que menos importa, el carácter es lo que más importa. Primera de Corintios 9:26. Así que dice Pablo: yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? No como sin rumbo fijo. Tengo una meta. De esta manera peleo. ¿Cómo peleaba? No como quien golpea al aire. Ahora, me quiero centrar en la frase: corro no como sin rumbo fijo. Hay servidores así en la iglesia, ¿verdad? Nadie dijo amén. Bueno, es que no, son los que no vinieron. Teníamos un servidor aquí en la iglesia que era de un carácter muy infantil, era un servidor dominado por sus emociones. Y un día se acercó conmigo y le dijo a su líder, le dijo: hermano, Dios me dijo que tengo que cambiarme de iglesia. Esa es una clásica, ¿verdad? Y yo les voy a decir a ustedes lo que les he estado diciendo últimamente en mi congregación, y estoy preparando una enseñanza a ese respecto. Por favor, antes de acercarse a mí y decirme: Dios me dijo, por favor, acérquense diciendo: pastor, tengo esta inquietud, tengo esta duda, tengo este pensamiento, ¿me podrías dar un consejo? Por favor, evítenme de verdad la vergüenza de decirles: es que Dios no te dijo. Porque cuando tú les dices que Dios no les dijo, ellos se enojan porque empiezan a decir: bueno, como María y Aarón, ¿no? ¿Que nomás Dios le habla a él? No es que nomás Dios me hable a mí. Es que a los pastores, a los líderes, Dios nos ha dado quizá un discernimiento, un entendimiento. Conocemos las situaciones de la iglesia, a veces sabemos el por qué la gente dice lo que está diciendo, y sabemos que no es Dios el que les está diciendo. Mejor diga: ¿me puedes dar un consejo? Porque llegan y te dicen: es que hemos estado orando y Dios puso paz en nuestro corazón. A ver, antes de que me digas eso, dime cuál es tu tema y permíteme darte un consejo. Y en base a ese consejo llévalo en oración y ya después toma tu decisión. Pero no me digas que Dios te dijo, porque si tú me dices Dios te dijo, pues ya me desarmas, porque yo ni modo de decirte algo contrario a lo que Dios te dijo. Pero me doy cuenta cuando hablas que Dios no te dijo.
pero ¿cómo te digo que Dios no te dijo? Y ese servidor le dijo, Dios me dijo que tengo que cambiarme de iglesia, y se fue. Al tiempo se fue también de esa otra iglesia y le dijo lo mismo al otro pastor. Es que Dios me dijo. De ahí se fue a otra iglesia y le dijo lo mismo al pastor. Es que Dios me dijo. Primero dijo que Dios le dijo que llegara y luego que Dios le dijo que se fuera. Y después de un tiempo, ese servidor me habló a mí y me dijo que Dios le dijo que regresara. ¿Cómo anda ese servidor? ¿Cómo? Sin rumbo. Eso es lo que estamos diciendo. Anda todo desorientado. Anda en la calle y diciendo que fue Dios, ¿verdad? Y Dios no le dijo. Funcionan como de profetas, pero en realidad son falsos profetas, porque Dios no les dijo. Porque al profeta que diga Dios dijo y se cumple, témele, respétale, pero si no se cumple, no le tengas respeto, dice el Señor. Por eso no se quemen, mejor pidan consejo en lugar de decir Dios me dijo. De veras, no se quemen, porque ¿saben todavía qué es lo peor? Ya abriendo el paréntesis, ya que en confianza, ¿verdad? Que están aquí y luego se van a la otra casa de oración que está enfrente. Y el peor error del pastor de allá es recibirlo sin preguntarle al pastor de acá, oye, ¿por qué se fue? Entonces ya no nomás la oveja anda sin rumbo, el pastor anda sin rumbo. ¡Qué problema! Y entonces tú le dices, oye brother, lo que hiciste no es ético y es incorrecto, y ya se enoja y ya te dejó de hablar. Bueno, ese servidor anda así sin rumbo. ¿Y qué es lo que hace que la gente ande sin rumbo? Su carácter infantil, que de eso estábamos hablando, y sus emociones descontroladas. Ahora, ¿cómo puedes arreglar ese problema en tu carácter? Bueno, pues en tu relación con Dios. Mientras más comunión tienes con Dios, más madurez vas a alcanzar en tu carácter. Pedro era un hombre bastante descontrolado en sus emociones, pero a medida que pasó tiempo con Jesús, maduró su carácter. El apóstol Juan también le costaba trabajo su carácter, él era uno de los hijos del trueno, pero a medida que dejó que Jesús tratara con él, se convirtió en el apóstol del amor. Entonces, cuando vemos que un servidor no deja de ser rebelde, de ser desobediente, de ser insubordinado, que todo el tiempo ignora el reglamento, que sigue siendo incumplido, que todo le sigue pareciendo mal, etcétera, etcétera, ya sabes por qué es así, porque no tiene comunión con Dios. Dios transforma el carácter cuando se lo permites en medio de tu comunión con Dios. Ahora te voy a decir, y ya estoy terminando, ¿por qué tu carácter es más importante que tu talento? En el ministerio las dos cosas son importantes, son esenciales. Sin embargo, la Biblia enfatiza que el carácter del servidor tiene una importancia superior. Solo voy a ir haciendo menciones para terminar. Número 1, el carácter es la base de la confianza. Proverbios 10:9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, la integridad es una señal de un servidor que tiene trabajado su carácter. Un servidor que tiene talento, pero no tiene integridad, hay que desconfiar de ese servidor. Repito, un servidor que tiene talento, pero no tiene integridad, desconfía de ese servidor. ¿Sabes que también aquí entra el tema de las ofrendas y de los diezmos? ¿Sabes que está comprobado que los que menos ofrendan y diezmos son ustedes? Bueno, no ustedes, sino los servidores. Eso es falta de integridad. Y yo a todos los servidores que tengo, y a todos, hasta los ancianos y todo,
evito mejor que me pongan en su sobre su nombre para no llevarme una decepción. Allá con Dios, digo. Pero eso es falta de integridad, De verdad, eso es una doble moral. Pero yo le dije un día a un pastor: oye, tú te paras aquí a pedir los diezmos y tú no das. Eso es doble moral, esa es hipocresía. ¿No tienes autoridad moral para eso? Dije: a ti Dios te está llamando al pastorado. Le dije en otra ocasión a otro: ¿y sabes qué? Tú mismo me dijiste que tienes 5 años sin ofrendar y diezmar a la iglesia. Pero cuando seas pastor, no, Malaquías 3:10 y que el Señor reprenda. Híjole, de veras que eso es doble moral, hermanos. Eso es hipocresía, Yo por eso digo, mejor ni les pregunto. Cada quien, porque tampoco es un requisito así literal para servir. No lo es, pero habla mal del servidor. El Señor Jesús nos lo enseñó. Bueno, ese es el punto número 1.1 que no venía en el tema. Punto número 2, el carácter produce frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Tu talento puede impresionar a la audiencia, pero tu carácter, reflejado en los frutos del Espíritu Santo, transforma vidas. Número 3, el carácter demuestra fidelidad. Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, la fidelidad en pequeñas tareas refleja un carácter confiable. Un servidor fiel no busca posiciones, un servidor fiel busca servir. Número 4, el carácter atrae la presencia de Dios. El carácter atrae la presencia de Dios. Isaías 66, versículo 2. Dijo el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso de miraré quiere decir que haré morada en él, estaré con él, me moveré a través de él, lo usaré a esa persona. ¿Pero a quién? Al que es humilde de espíritu, al que es pobre en espíritu, al que su carácter es el adecuado. Número 5, el carácter refleja a Cristo. Este es nuestro último punto. El carácter refleja a Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Entonces, el carácter del servidor debe reflejar el carácter de Cristo. Cristo se invirtió más en formar el carácter de sus discípulos que en los dones de ellos. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le dijo: no se alegren tanto de que tienen poder? Ay, Señor, es que echamos fuera a los demonios y se fueron, y pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron, y hay milagros y esto. Cálmense, tranquilos. Eso no los debe volar, ¿sí? Los va a rebasar, y eso va a ser un problema para ustedes, porque van a empezar a descuidar lo más importante, que es su carácter, su forma de ser, y van a comenzar a centrarse en los dones, en los carismas, en el fluir, y entonces van a ser reprobados. El Señor se concentró más en el carácter de ellos que en sus dones. Hasta a Pedro le dijo Satanás, ¿te acuerdas? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Sí, porque el Señor Jesucristo estaba ahí enfrentando, confrontando esa situación mala de carácter de Pedro que tenía. No, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, que nunca de esto te acontezca. Era un gallito ahí, y un gallito lo venció precisamente, ¿no? Y el Señor le dijo: las cosas no son así. Entonces, no somos tan gallos, más bien no seamos tan gallos como queremos ser. Mejor seamos humildes. Amén, hermanos. Bueno, pues el carácter es el fundamento sobre el cual se construye un ministerio sólido y duradero. Talento sin carácter es como una casa sin cimientos. ¿Qué va a pasar? Con esa casa va a colapsar. Que cada servidor busque primero ser transformado en su carácter para ser un verdadero instrumento
en las manos de Dios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Dáselo fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado, carácter. Carácter. ¿Y cómo te contestó? ¿Te hizo una mueca? Ahí está el pastor, de una vez, que pase a consejería. Bueno, vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Sí, vamos a tomar un descansito de 15 minutos. En estos descansos, lo único que estamos vendiendo en la tienda son líquidos, nada de alimentos, porque inmediatamente después de los 15 minutos vamos a continuar con la siguiente enseñanza con el pastor Antonio Lázaro. Así que tomen 15 minutos a partir de ese momento. Son 11:10, 11:25 en punto. Nos vemos aquí adentro. Gracias.